de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, os damos la bienvenida a la conferencia que realizamos con motivo de la jornada 8M, titulada Mujeres y Arquitectura, indicadores de una realidad desigual. Con esta actividad, la delegación busca visibilizar el trabajo realizado por las arquitectas, reconociendo su talento y contribución a la profesión, con un recorrido histórico, pasando de las pioneras del Estado y del País Vasco hasta llegar a la situación actual. Terminaremos con ruegos y preguntas abiertas al público. Os animamos a participar. Para ello, contamos con Verónica Benedet, investigadora en el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido, GPAC, y la Cátedra UNESCO, Paisajes Culturales y Patrimonio en la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Aprovecho para comentar que el jueves a las 6:30 tendremos la inauguración de la exposición Proyecto de conversión de la central nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público, por parte de la arquitecta Carmen Abad Ibáñez de Matauco. Os invitamos a participar. Bueno, el camino de las mujeres en la arquitectura nunca ha sido fácil. Como en otras profesiones, su trabajo ha quedado relegado en un segundo plano por un modelo que siempre ha puesto en el foco a los hombres. En el caso de la arquitectura, estas primeras arquitectas han tenido que enfrentarse a una doble barrera. Por un lado, un campo históricamente masculino y además una profesión ligada a élites burguesas. Esto ha hecho que su acceso, reconocimiento y oportunidades sea aún más limitado. Hoy hablaré de esta lenta incorporación de las mujeres a la arquitectura, tanto en la formación como en la profesión a mediados del siglo XX, y haré un análisis de la situación de las arquitectas en la actualidad a través de indicadores en 3 ámbitos de la profesión: la formación, la profesión y el reconocimiento social. Hoy casi el 60% de las personas que se licencian en arquitectura en la Escuela de Donostia son mujeres, pero a medida que estas arquitectas licenciadas van avanzando en la carrera profesional, ese porcentaje va decayendo. Es como una tubería que pierde agua. Hay muchas arquitectas formadas, pero pocas que llegan a ocupar puestos de liderazgos o espacios de mayor reconocimiento. Y cuando hablamos de premios o publicaciones sobre arquitectura, la presencia femenina es mínima. Este diagnóstico es clave porque si no vemos dónde están esas fugas en esa tubería que hablábamos, difícilmente podremos encontrar soluciones para que más mujeres no solo accedan a la profesión, sino que también tengan la visibilidad y oportunidades reales dentro del sector. Pese a las dificultades de las mujeres al acceso a la formación, a finales del siglo XIX y principios del XX podemos encontrar algunas pioneras afortunadas que tuvieron la oportunidad de hacer y dedicarse a la arquitectura, aunque en la mayor parte de estos casos invisibilizadas detrás de una figura masculina. Son muchos los ejemplos que pueden citarse en el campo de la arquitectura contemporánea mundial. Sofía Hayden Bennett, la primera mujer licenciada en arquitectura en Estados Unidos en 1890, Lily Reich, la coautora de diseño junto a Mies van der Rohe, Marion Mahomy Griffin, colaboradora aunque nunca acreditada por los trabajos de Wright, Ellen Gray, pionera en el modernismo e inspiradora de gran parte de la arquitectura de Le Corbusier. Lina Bo Bardi, con una importante obra que quedó ocultada en las concepciones más futuristas de sus compañeros como Oscar Niemeyer. Denise Scott Brown, bajo las alas de su socio y marido Robert Venturi, y que ya denunciaba en 1973 en una conferencia el sexismo que había en la arquitectura. O Aino María Marcio, arquitecta que quedó oscurecida por el nombre de su marido Alvaralto. Y podríamos hacer una larga lista de quienes padecieron una ocultación sistemática. El ingreso de las mujeres en la Escuela de Arquitectura en el Estado español comienza a partir de 1931, se produce 184 años después de la fundación de la institución, o sea, de que los hombres sí pudieran ingresar, y hasta 1957 solo existirán en España 2 escuelas de arquitectura con un número clausus de ingreso, la de Madrid, creada en 1844, y la de Barcelona en 1875. Este carácter de privilegio profesional y social cambió radicalmente a mediados del siglo pasado con la aprobación de la Ley de 1957 sobre ordenación de las enseñanzas técnicas.
La entrada en vigor de esta ley permitió por primera vez la fundación de nuevas escuelas de arquitecturas. A partir de esta fecha se crearán las escuelas técnicas superiores de arquitectura, como por ejemplo la de Sevilla en 1959, la de Pamplona en 1964, la de Valencia en el 66, la de Valladolid en 1968, la de Las Palmas en el 73, la de La Coruña en 1975 y por último, en el 77, la de Donostia. Esto hizo que aumentara exponencialmente el número de alumnos y de arquitectos. Sin embargo, el aumento de alumnas a la carrera será mucho más tardío. Recordemos que hasta finales del franquismo y como consecuencia de la pérdida de derechos de las mujeres durante esta época, únicamente se graduaron aproximadamente unas 40 arquitectas en el Estado. A partir del periodo de 1970 a 1975, se ha ido produciendo una incorporación gradual de las mujeres al mundo de la arquitectura, consolidándose a partir del 2003 con un aumento de casi 1 punto por año. El acceso de las mujeres a la formación universitaria en España, en general, fue un proceso gradual que comenzó a finales del siglo XIX. Sin embargo, este acceso no se dio en igualdad de condiciones con sus compañeros varones. En sus inicios las mujeres tenían prohibida la asistencia a clase y aunque lograban finalizar sus estudios, no se les otorgaba el título habilitante para ejercer la profesión. No fue hasta 1910 cuando la Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública permitió la matriculación libre y la asistencia a clases, marcando un punto de inflexión en la historia educativa de las mujeres en España. Dentro de las carreras técnicas, y en particular en la arquitectura, las primeras décadas del siglo XX no fueron precisamente alentadoras para las mujeres. Como he mencionado antes, mientras los hombres llevaban ocupando casi un espacio desde 1844, las primeras arquitectas tituladas en España no aparecen hasta la década de 1930. En la Escuela de Madrid, de Arquitectura de Madrid, encontramos a las primeras pioneras, Matilde Ucelay, la primera titulada en arquitectura en 1936, que igualmente le darán 10 años después su título en 1946. La primera arquitecta en el Estado español ha sido Matilde Ucelay, licenciada en 1936. 10 años después le dan su título para ejercer la profesión. Luego le sigue Cristina Gonzalo Pintor y Rita Fernández Queimadelo, ambas en 1940, Juan Antañón en 1949, Margarita Mendizábal Aracama, de aquí, de Vitoria, de 1956, María Eugenia Pérez Clemente, Elena Regui Cruz López, de Irún, en 1956, Milagros Rey Hombre, en 1960, hasta aquí son todas las de Madrid, las dos últimas, Margarita Brende Rubira y Mercedes Serra Barenis, en el último año, en 1964. En esta diapositiva pueden ver una línea de tiempo con las primeras mujeres que se licenciaron en arquitectura en el Estado español. He resaltado en ellas las 3 arquitectas de origen vasco, aunque algunas no vivieron ni estudiaron aquí y en ciertos casos algunas apenas pasaron su infancia en el País Vasco, en el caso de Elena Arregui y de Margarita Mendizábal. Como mencioné antes, el acceso a las mujeres a la formación en arquitectura estuvo marcado por esta doble discriminación. Por un lado, la de género y por otro lado, la de la clase social. No todas las mujeres tenían la posibilidad de trasladarse a las ciudades capitales donde se impartían estos estudios ni asumir los elevados costos que implicaba la formación en otros lugares. Esta realidad limitó aún más la presencia femenina en la profesión, haciendo que solo unas pocas pioneras pudieran abrir camino en un ámbito tradicionalmente, como sabemos, reservado para los hombres. Voy con este. Ahí está. Ay, no. Ahí está. Después de revisar esta situación en el Estado español, en el territorio español, pasamos ahora al contexto vasco-navarro. El inicio de la colegiación de las arquitectas en el País Vasco comenzó en 1967, en esta institución. Sin embargo, su presencia en la profesión fue muy limitada en las primeras décadas. Entre 1967 y 1977 solo hubo 22 arquitectas colegiadas en esta institución.
Al comenzar la década de 1980, el número apenas había aumentado a 27 arquitectas. En cuanto a las primeras arquitectas colegiadas en cada territorio, tenemos en la pantalla las cuatro pioneras. María Teresa Capdevila Bermejo, de la Delegación de Navarra, en 1967, que fue la primera en el COAN. Teresa Unzurunzaga Goicoechea, la primera en Guipúzcoa, en 1970. Belén Galdós Tobalina, la primera colegiada en Vizcaya, en 1971. Y María Paz Larrumbi de Moreno, en Álava, en 1974. Luego hablaré de Belén Galdós Tobalina. Todos estos datos reflejan cómo, a pesar de los avances de la colegiación, la presencia femenina en la arquitectura en el País Vasco y en Navarra fue muy reducida durante estas épocas. Aquí. Y estos son los nombres, los 22 nombres de arquitectas colegiadas en el COAN entre 1967 y 1977. Las que había marcado antes eran las primeras en cada una de las delegaciones. Estas son todas. Este trabajo de visibilización fue realizado por Machalena Casuso en 2017 con motivo del 8M. En ese momento Machalen era decana de este colegio, destacó este acontecimiento al cumplirse los 50 años de matriculación de la primera mujer en la institución. Y nuevamente volvemos a una línea de tiempo que a mí me gusta ponerla porque imagino que a todos nos pasará, arquitectas y arquitectos que somos gráficos, y esto nos pone como en situación, ¿no? Muestra la incorporación de las arquitectas a la profesión en Euskadi. Aquí pueden ver las primeras mujeres matriculadas ejerciendo como arquitectas en el País Vasco, así como las primeras licenciadas en el territorio. Esta línea de tiempo refleja claramente la tardía incorporación de las mujeres a la formación en arquitectura, tanto en el ejercicio de la profesión como en la propia formación. De hecho, pasaron ya 40 años desde que Matilde Ucelay, la primera licenciada en el Estado español, hasta la primera aquí en Donosti, en 1979, Montserrat Ruiz Fabré, que se convirtió en la primera mujer en obtener el título de arquitecta en el País Vasco. A través de esta investigación, de una investigación que hice el año pasado, relacionada a archivos históricos aquí en Bilbao, pude estudiar unos expedientes de construcción y verificar quiénes fueron realmente las primeras constructoras aquí en el País Vasco. La primera, que la resalto ahí, fue María del Carmen Mustaza Martínez, que después hablaré más adelante. Fue la primera arquitecta en construir en 1966 aquí en Bilbao. Madrileña ella, pero bueno, después veremos hasta inclusive su arquitectura. Y este dato era hasta el año pasado desconocido porque, claro, estábamos mirando siempre en las matriculadas aquí en el COAN y no verificábamos que también había arquitectas que podían construir aquí, aunque no estuvieran matriculadas aquí en el País Vasco. Si observamos la evolución de esta línea que he mostrado aquí, entre finales de la década de 1960 y 1975, coincidiendo con la etapa del franquismo y con el proceso de emancipación de las mujeres, vemos cómo aumenta la cantidad de mujeres para incorporarse a la arquitectura. En los listados de las primeras arquitectas licenciadas en la Escuela de Barcelona de los primeros años de la década de 1970, encontramos a varias de las que fueron pioneras aquí en el País Vasco y en Navarra. Es el caso de Esperanza Adriana Berriozábal-Goitia, que se licenció en 1969, que también es una de las pioneras en construir aquí en Bilbao. María Teresa Unzurunzaga Goicoechea en 1971, la primera en matricularse en Guipúzcoa. María Eugenia Barrio Valencia en 1971, la primera matriculada en el COAN en Navarra. María Belén Galdós Tobalina en 1971, la primera arquitecta en matricularse en la delegación en esta institución y la segunda en construir en el País Vasco. Y Aurora Barrio Suárez en 1972, una matriculada en el COAN de Navarra.
Entre 2019 y 2020 realicé una investigación gracias a una beca del Instituto Vasco de la Mujer. Aquí traje el libro para que lo puedan ver. El libro se puede bajar online. Aquí va a quedar en la biblioteca. Con el objetivo de analizar la situación con la que nos enfrentábamos las arquitectas aquí en Euskadi. El trabajo consistió en hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de las mujeres en la arquitectura dentro de 3 ámbitos de la profesión: el ámbito de la formación, de la profesión y del reconocimiento social. Además de este análisis cuantitativo, me basé en un análisis cualitativo, o sea, el entender si coincidía este análisis cuantitativo, estadístico, de datos, de encuestas en los colegios, de informes y estudios, si coincidía con el pensar de las arquitectas aquí. Entonces también se hicieron entrevistas personales, encuestas online, mesas de debate para tratar estos temas. Hoy voy a presentar algunos de estos indicadores, obviamente más actualizados. Igual les cuento, no han cambiado mucho. Lamentablemente en 5 años no ha pasado demasiada cosa. La primera escuela de arquitectura, como les dije, fue de la región donde los arquitectos y las arquitectas estudiaban aquí, fue la Escuela de Navarra en 1964 y la de Valladolid, aunque generalmente la mayoría de las personas de aquí estudiaban en la de Barcelona. Por su parte, el País Vasco hasta 1977 no contaría con lo que fuera el germen de la futura Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Hasta 1981 esta escuela dependía de la Escuela de Barcelona. A partir de 1982 va a depender de la Universidad del País Vasco. Este primer curso de 1977 contaba con 27 alumnos y una sola alumna. Esta alumna fue Montserrat Ruiz Fabré, la primera licenciada en arquitectura en 1979. Dirán, ¿por qué 1979 si la escuela empezó en el 77? Porque venía de cursar en Barcelona y hizo los 2 últimos años aquí. Lo que también es llamativo es que la dirección de la escuela, si pueden ver todos los periodos, ha sido dirigida siempre por hombres, desde el primer momento hasta hoy por hombres. Podemos observar que obviamente ha existido una masculinización en la dirección de la escuela desde el inicio hasta hoy, ¿no? Ahí va. Siguiendo en estos indicadores de la formación, nos vamos a meter en lo que es el alumnado de la carrera Fundamentos de la Arquitectura. Estaban escritos ahí, Fundamentos de la Arquitectura. En este periodo 2022-23, que es el último que tiene registrado la universidad, el 59,4% son mujeres, el 41% hombres. En el costado derecho pueden ver la evolución del alumnado en la Escuela de San Sebastián desde sus inicios hasta el 2018 y podemos ver que es muy positivo, ¿no? Y aquí me pareció interesante traerles también este dato extraído del Instituto Vasco de Estadística, también del periodo 2023, porque son los últimos registros que hay de estadísticas. En este caso, se trata de una estadística sobre el alumnado en general, en las distintas carreras, y ahí es destacado con el marco violeta las de fundamentos de la arquitectura. Y lo que se puede ver es un porcentaje muy alto de mujeres que quieren ingresar a la carrera, que es un 71, no sé si se ve ahí, pero me parece que está muy chiquito, un 71,76% que eligen esta carrera técnica. Y por otro lado, algo bastante interesante también para mí, que me ha parecido, es el alto promedio de las alumnas, ¿no? Más que los alumnos. O sea, ya antes de entrar, o sea, tiene mejor producción, mejor promedio de notas, ¿no? Un 8 tienen las mujeres, un 7,7 los hombres.
Esto indica que las mujeres estamos igual o incluso mejor preparadas que los hombres. Digo, porque esto para tenerlo en cuenta. Actualmente, si nos metemos ya en los indicadores dentro de la profesión, en el profesorado, en la Escuela de Arquitectura de Donosti, el 28% del profesorado son mujeres. Estas estadísticas no son muy alentadoras, pero el cuadro de al lado sí que es alentador porque se ve una evolución constante, ¿no? del profesorado. La presencia de las mujeres profesoras está siendo ascendente, ¿no? Y respecto al mundo académico, el mundo que también me toca a mí, en teoría se fundamenta con una neutralidad o objetividad del sistema por méritos y excelencia. Sin embargo, tanto los datos cuantitativos como la experiencia vital de las profesoras demuestran lo contrario cuando se trata de equidad. Esa supuesta neutralidad de género debe matizarse con factores subjetivos que prevalecen en entornos tan masculinizados, donde se pondera más el tiempo dedicado al trabajo y hay menos responsabilidades en los cuidados, en la reproducción y en todo lo vinculado al sostén de la vida. Y aunque haya corresponsabilidades divididas, la carga mental aún recae en las mujeres. Contrariamente a lo que ocurre en el alumnado femenino, en los puestos de liderazgo se revierte todo a favor de los hombres en la escuela. El equipo de dirección de la escuela solo tiene el 22% de mujeres en el curso 2024-2025, un porcentaje incluso más bajo que en el que tomé en el 2020, cuando era del 33%. Además, bueno, no hay catedráticas arquitectas y bueno, como dije anteriormente, desde sus inicios la escuela es dirigida por hombres. Y ahora vamos a centrarnos en el libre ejercicio de la profesión, ya que aquí entra el COAN y los porcentajes del COAN. Estos son datos de las delegaciones vascas, no incluí las navarras. Aproximadamente un 33% son mujeres. Y un 67% de hombres. Luego, el gráfico que está a la derecha, analicé 100 estudios de arquitectura de páginas web y ahí también pueden divisar por dónde van los puestos de responsabilidad, ¿no? Las mujeres con puestos de responsabilidad ocupan el 11%, equipos donde hay mujeres y hombres en igualdad un 16%, y el resto de estudios dirigidos por hombres. Y si seguimos con los indicadores de la profesión en el ámbito privado, podemos ver unas estadísticas sobre la autoría o coautoría de arquitectas en la construcción de vivienda pública en Euskadi, desde 1981 hasta 2010, basadas en una información obtenida de la web de Visesa. En la década de 1980, solo un 2% de mujeres formaban parte de estos equipos de mujeres. En la década de 1990, este porcentaje subió a un 20% y en la primera década del 2000 se mantuvo a un 17%. A partir de ahora vamos a avanzar en los indicadores de reconocimiento social, de reconocimiento de aquellas contribuciones de las arquitectas. Una de las ideas que más nos perjudica a las mujeres es la idea esta del genio creador, de las obras icónicas y referentes de la arquitectura. Una idea que sigue consolidándose y sobrevalorándose hasta el día de hoy. Este sistema de reconocimiento y de valoración vigente, que alcanza su máxima expresión con los premios Pritzker, deja totalmente fuera de juego a las mujeres y a todas las personas que no se ajustan a este padrón, porque también eso hay que aclararlo, no es solo a las mujeres. Y en este sentido, la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, en un artículo en el 2012, argumenta que esta metodología de reconocimiento y de prestigio son piedras angulares del llamado sistema Star System, ¿no?, de arquitectura, que no solo perjudica a las mujeres, sino que también perjudica a la calidad de los espacios comunes, a la vida
cotidiana y a una mayoría social a través de una imagen distorsionada e incompleta de la realidad de la arquitectura. De forma injusta, el premio más prestigioso de la arquitectura mundial, creado en 1979, ha ignorado sistemáticamente a las mujeres. Solo una mujer, Zaha Hadid, ha recibido el galardón a título individual. Y en conjunto con sus socios masculinos, 3 arquitectas más, que ahí pueden ver las imágenes, una de ellas la española Carmen Pillem Barceló, y en al menos 3 ocasiones se entregó el galardón al socio varón, como ocurrió en el emblemático caso de Dennis Scott Brown. Finalmente, en el 2020 y por primera vez, se premió a una dupla femenina, la dupla femenina irlandesa de Yvonne Farrell y Shayle McManus. Estos premios han suscitado muchas críticas, sin embargo, los promotores de los galardones se defienden ante estas críticas diciendo que son premios que se entregan a los méritos y capacidades. Una frase que muchas de nosotras hemos escuchado desafortunadamente en varias ocasiones. Como pueden ver, 54 arquitectos, 6 arquitectas galardonadas. Y si entramos en Euskadi, encontramos también cifras similares en cuanto a la representación femenina en los premios. Por ejemplo, en el 2022, en el premio otorgado por esta institución, solo el 13% de las personas premiadas fueron mujeres. El premio Peña Ganchegui, el galardón a la arquitectura joven vasca, también es significativo en este sentido. En 2023, solo el 23% de las personas premiadas fueron mujeres y el jurado estaba compuesto por 3 hombres y una mujer. En cuanto a los premios Egurtec del 2022, el jurado estaba compuesto al 100% por hombres y las mujeres premiadas constituyeron el 33%. Y por otro lado, es interesante analizar la Bienal de Mugac de 2023, que podemos ver una mejora en la presencia femenina como ponentes en comparación con el 2019, alcanzando casi un 42% de participación femenina en esta última edición. Y dentro del reconocimiento social, además de los premios, están otro aspecto bastante problemático para nosotras, las publicaciones, donde se exponen las obras más significativas de la arquitectura construida. He seleccionado aquí algunas publicaciones emblemáticas de esta comunidad autónoma, en donde se destacan obras de arquitectura en general. Haciendo un promedio, la presencia de obras realizadas por arquitectas está representada en apenas un 7,75%. Al profundizar en el detalle, si nos metemos, por ejemplo, en las guías de arquitectura, los resultados son reveladores. Los porcentajes de obras masculinas son altísimos, 98-99%. En el caso de la de Guipúzcoa, el 99% de las obras seleccionadas son de hombres. Y en el caso de Vizcaya y Álava, el 98% son también masculinas, dejando solo un 2% para las mujeres. Un caso particularmente sorprendente en el análisis es otro libro que reúne la arquitectura más emblemática de Euskadi desde 1937 hasta 1989. En este libro solo aparecen 2% de arquitectas. El 98% de las obras son de hombres. Y resumiendo, aquí hice un resumen de todo lo que venimos analizando los 3 indicadores. En la actualidad vemos que el 59,4% en la formación son mujeres, se licencian mujeres. Sin embargo, a medida que avanzamos en la carrera profesional, ese porcentaje disminuye. En el ámbito académico, las arquitectas representamos el 28%, en el ejercicio libre de la profesión el 25%, entre las ganadoras de premios el 23%, y en puestos de liderazgo 16,5%, y en publicaciones la presencia femenina es mínima, apenas un 2%. Como verán, es como perfectamente encajable a nuestra profesión, es una tubería que pierde agua.
Aunque muchas mujeres se forman como arquitectas, pocas logramos acceder a puestos de liderazgo o alcanzar mayor reconocimiento. Esta fuga constante se traduce en una presencia femenina mínima en las publicaciones de arquitectura. Este diagnóstico es clave porque si no vemos dónde están estas fugas, será difícil encontrar soluciones para que más mujeres no solo accedan a la profesión, sino que también tengan visibilidad y oportunidades reales. Las estructuras de la disciplina siguen arraigadas en un formato masculino en el que las arquitectas nos adecuamos o nos aculturamos a un esquema que nos deja en espacios menos valorados de la disciplina. Quedamos atrapadas en un suelo pegajoso que nos impide avanzar hacia los espacios de toma de decisiones y de reconocimiento social. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene esta desigualdad? Y si hiciéramos un recorrido por los orígenes de la arquitectura, sería fácil verificar que este sesgo que ha invisibilizado las aportaciones de las mujeres y ha negado su autoridad epistemológica es algo constante. Una de las principales razones de esta desigualdad podría ser la escasa importancia de la dimensión social que ha tenido en la formación de la arquitectura, frente a la sobresaturación de la dimensión artística, técnica y material. Esto ha llevado a la sobreestimación de la figura del genio creador unipersonal, cuando es fácil comprobar que la arquitectura está muy lejos de ser una autoría personal. La arquitectura es en realidad un proceso cooperativo, demasiado complejo para que la autoría sea atribuible a una única persona. Sin embargo, la mitificación del genio arquitecto sigue vigente, especialmente en las aulas de arquitectura, perpetuando la desigualdad en el campo profesional. Esta concepción de la profesión basada en la sobreestimación estético-formal tiene sus raíces en el primer tratado del siglo V a.C., el Tratado de Marco Vitruvio, más tarde retomado por los tratadistas renacentistas del siglo XVI, con Giorgio Vasari, Alberti y Andrea Palladio, y siguiendo este enfoque occidental androcéntrico, Leonardo da Vinci crea el hombre de Vitruvio como la medida universal para la arquitectura, y desde ese momento histórico el hombre quedará definido como el creador y medida de la perfección de la arquitectura. Y digo hombre, no digo con todas las palabras. Está aquí que de neutral hay poco, ¿no? En el siglo XX, Le Corbusier, con su modulor, retomará la misma idea y siguiendo esta línea, Ernest Neufert, en 1936, asentará las bases del sistema actual de medida universal para la arquitectura y para todas las cosas que nos rodean. Lo que se presenta aquí como universal y neutral en realidad encubre un sistema definido para medir a partir de un hombre estándar. El movimiento moderno, surgido entre guerras, consolidará esta idea y esta figura del arquitecto autor. Y los textos de autores mencionados forman parte actual, en este momento, del conocimiento en la formación. Para cambiar esta realidad desigual de las arquitectas, la clave está en la formación y en un cambio profundo en los planes de estudio y en la bibliografía que siguen anclados en un concepto poco evolucionado de la disciplina, sin reconocer adecuadamente las contribuciones de las arquitectas. El objetivo de los enfoques feministas en la arquitectura es deconstruir estos cánones androcéntricos que todavía dominan nuestra forma de entender la disciplina. Este proceso debe comenzar en la formación, incorporando nuevas perspectivas que visibilicen el trabajo de las arquitectas y promoviendo una mirada más inclusiva y crítica. A pesar de los avances de las investigaciones feministas desde 1960 hechas por arquitectas, el relato oficial de la arquitectura aún no ha integrado estas reivindicaciones. Por eso es necesario repensar el concepto mismo de la arquitectura, creado en una época en que las mujeres no teníamos derechos. Sin estos cambios estructurales, las arquitectas seguiremos encajando en esos espacios limitados que nos deja el sistema androcéntrico, y las que logren acceder a posiciones de poder serán siendo una minoría como hasta ahora.
Este proceso de deconstrucción implica no solo visibilizar a las arquitectas en la historia, sino también cuestionar y reformular los fundamentos mismos de la disciplina, transformando la arquitectura en un proceso verdaderamente colaborativo y no en la idea anacrónica del genio creador, un ideal históricamente asociado a figuras masculinas. Les tiré una chapa terrible. Pero ahora vamos a pasar a algo un poco más entretenido, a mirar a las arquitectas invisibilizadas. Por eso no quiero terminar esta charla sin mencionarlas a ellas, las 3 primeras arquitectas que construyeron en Bilbao y hasta la fecha en el País Vasco. El año pasado, como les contaba antes, hice una investigación en los archivos históricos de esta ciudad que permitió identificar a las 3 primeras arquitectas que dejaron huella en la construcción en Bilbao. La primera de ellas fue la madrileña María del Carmen Mostaza Martínez, o también la llamaban Carmina Mostaza, quien comenzó a construir en 1966 aquí en Bilbao. Posteriormente, en 1972, le siguieron 2 arquitectas vascas, Esperanza Adrada Berriozábal-Goitia y María Belén Galdós Tobalina. Aquí pueden ver la obra de la primera de las arquitectas que mencioné, que construyó en Bilbao y en Euskadi, realizada en 1966. Es una obra que se ubica en el barrio de Santutxu, en lo que era el ensanche de Begoña. Un edificio de 36 viviendas de protección oficial que construyó junto a Celestino Martínez Diego. En este mismo periodo también proyectó otras obras una obra de un edificio de viviendas en el municipio vizcaíno de Munguía. Antes voy a... Ay, se me fue para el otro lado. Ahí. Es interesante también la biografía de Carmina Mostaza. Bueno, empezó su carrera aquí en Bilbao con 23 años, o sea, se trasladó desde Madrid hasta aquí porque tenía un conocido en la carrera y se vino a trabajar, a iniciar su andar profesional aquí. En 1968 obtuvo la beca Fulbright, lo que le permitió trasladarse a Estados Unidos y estuvo 10 años en el exterior hasta que regresó nuevamente a España e ingresó como profesora en la Escuela de Madrid. A partir de la década de los 80 se consolidó en el ámbito de la restauración y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y trabajó como arquitecta asociada junto a José Luis Ortega Carnicero y Andrés Pereda Ortega. Como les decía, su trayectoria demuestra que fue una persona adelantada a su tiempo. Con tan solo 23 años decidió comenzar la carrera aquí, a 400 kilómetros de su ciudad natal. Pasó sus primeros 10 años de carrera en el exterior y luego volvió aquí. Y básicamente Carmina no solo desafió los límites impuestos a las mujeres, sino que también abrió nuevos caminos, como ser la primera arquitecta en construir en el País Vasco a finales de la década de los 60. Siguiendo el camino abierto por Carmina Mostaza, en Bilbao encontramos a Esperanza Adrada Berriozábal-Goitia. Una arquitecta vasca nacida en 1942, fue la 9ª arquitecta en licenciarse en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en 1969 y estuvo colegiada en el Colegio de Arquitectos de Cataluña entre 1969 hasta el 1988 y como arquitecta no residente en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en 1974. En 1972, Esperanza Adrada realizó esta obra, una pequeña obra, una ampliación de la planta baja en la calle Zabalbide, también en el barrio de Santutxu, una obra que anteriormente había hecho su padre y parte de su familia que también eran constructores, ¿no? El segundo trabajo es en 1974, ya este es un edificio que proyectó de vivienda protegida, de unas 168 viviendas con planta baja, con locales comerciales, con 6 pisos superiores, también ubicado en el barrio de Santutxu.
Esto también en autoría personal, este edificio. Posteriormente, entre 1977 y 1980, en colaboración con su hermano Justino, que también era arquitecto, y la promotora de su padre, desarrollaron estas viviendas, 120 viviendas y locales comerciales en el barrio vizcaíno de Miribilia. Una gran parcela con, bueno, con varios... con un conjunto de edificios exentos, de 5 plantas, locales comerciales, bueno, interesante proyecto para la época. La investigación de ellas está todavía en desarrollo. Esta es la producción de ella aquí en Bilbao, pero evidentemente ha construido en Cataluña, o sea que todavía hay que seguirle el rastro a ella para ver qué otra obra podría haber hecho. Y bueno, vamos a la tercera, que quizás es la tercera, digo la tercera, pero no, porque es paralelamente con Esperanza Agrada Berriozabal-Goitia. Esta quizás es más conocida por todos ustedes porque fue colegiada aquí en esta institución y porque sus obras, o por lo menos sus 3 obras más emblemáticas, están sobre la ría de Bilbao, ¿no? Una de ellas, y aparte esta es en varios blogs y libros, aparece con en algunas aparece con los nombres de los hermanos como autoría y en otras los nombres de los hermanos, sin su nombre. Esta es una autoría individual de María Belén Galdós Tobalina, no de sus hermanos. Y es de 1972, que también dicen que es del 77. En realidad, en el 77 ella realizó una intervención en el mismo edificio posteriormente, pero bueno, digamos, el edificio tiene una reformulación nueva en la parte superior por un estudio reciente, porque era muy interesante la parte del remate del edificio. También es muy interesante el detalle de la fachada, ¿no? Y ahora cuando veamos el próximo proyecto también se van a ver como un ejemplo, como reflejado en esta obra. Bueno, este edificio, para los que son de Bilbao, saben que está situado en la calle Naja, frente al Puente de la Merced, en un lugar muy emblemático de la ría. Es un edificio que, es un convento y guardería del Instituto Religioso Fundadoras Siervas de Jesús de la Caridad. Una fachada hecha en ladrillo visto, fue resuelto en 7 plantas. En realidad, ahí ya existía un convento anterior, se demolió el convento, solamente se dejó en la capilla que quedó metida dentro de la estructura posterior. Pero bueno, digamos, el edificio es construido en 1972, pero conserva restos del antiguo convento. Quédense con la otra imagen y la repetimos aquí y es muy similar, ¿no? Este cambia en la materialidad, pero el otro es de ladrillo, pero tiene un parecido sorprendente. Esta obra es un bloque de viviendas que se encuentra en la calle Puente de Deusto, justo en el puente homólogo, también en un espacio, una zona muy reconocida de la ría. Un edificio de gran envergadura, de 72 viviendas, garage, un cuerpo de oficinas, 36 departamentos. Y con esta similitud estética con el convento de la calle Naja, ¿no? Y la última, en realidad la última que voy a mostrar ahora, pero tiene un montón de obras más pequeñas que estas son las más emblemáticas y reconocidas. Perdón, y no voy a hacer lo que se hace generalmente con nosotras. El anterior proyecto, perdón, comparte autoría con sus hermanos. En este sí, con Valentín y con Francisco Javier. Este también, en este caso también. Esta también es una rehabilitación. Para este caso se deja la fachada, se toma la fachada, no se demole la fachada, pero sí que se amplía el edificio y se conserva la capilla o el convento inicial también dentro de
También es para la misma las fundadoras Siervas de Jesús de la Caridad. Este está ubicado frente al Guggenheim, o sea, es súper emblemático, súper reconocible, sobre la calle Universidades 7, y esta construcción se realiza en 1982. El proyecto alberga una residencia para personas mayores, un área conventual y la residencia del personal religioso. Como les decía, el edificio original solo se conserva la fachada y la iglesia interiormente. A pesar de estas valiosas contribuciones y obras en el campo de la arquitectura, es sorprendente que la bibliografía canónica de la disciplina haya oscurecido estos aportes, en muchos casos atribuyendo sus autorías a otros hombres y negando el reconocimiento que merecen como grandes profesionales y su importante rol como pioneras en la arquitectura del País Vasco. Hasta aquí llego con mi charla hoy y sobre esta incorporación, lo que les conté, ¿no? La incorporación de las arquitectas a la disciplina, analizando los indicadores generales sobre la situación de las mujeres en la arquitectura, y he querido contribuir con un enfoque más concreto, visibilizando estas 3 arquitectas que construyeron aquí en Bilbao y hasta la fecha en el País Vasco, ¿no? Las primeras arquitectas. Ahora me gustaría abrir el espacio para escuchar vuestras opiniones o preguntas o opiniones, y sobre todo a ver si me cuentan cómo perciben los diferentes ámbitos de la disciplina de los que estuve hablando y poniendo números, ¿no? ¿Coinciden estas estadísticas con lo que han compartido o con su vivencia? ¿Es similar lo que les pasa a ustedes? ¿Que han experimentado alguna de estas desigualdades en algún momento, quizás? Y para finalizar, y ahora vuelvo a esta placa, me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlas a formar parte de un grupo de Telegram que formamos arquitectas, que le hemos denominado Red de Arquitectas en Euskadi y Navarra, que hemos creado desde hace algún tiempo. El objetivo es compartir información, brindarnos consejos, apoyarnos mutuamente en este ámbito profesional. Pueden encontrarnos en Telegram buscando Red de Arquitectas en Euskadi y Navarra, o contactar con nuestra plataforma de Artsarean, que ahí tienen los contactos. Y vuelvo a la placa anterior y soy todo oído. Muchas gracias por la atención. La verdad es que no pude contactar. En el caso de María del Carmen Mostaza Martínez, he contactado con su familia. Lo que la verdad es interesante, porque uno puede entender un poco más. Claro, pues los planos solo no indican nada, ¿no? Entonces un montón de otra información puede indicar. En el caso de María Belén Galdós Tobalina, no he tenido la oportunidad de conocer a nadie cercano como que me pueda informar. Imagino que tendrían sus contactos en determinados lugares, o no lo sé, pero supongo que serían conocidos con la Fundación Sierva de Jesús de la Caridad, o porque, bueno, 2 proyectos han hecho. No puedo decirte nada. Me gustaría encantada de decirte algo, pero no lo sé. Es casualidad, pero son los 3 justo sobre la red. Bueno, por eso esto está bien, este tipo de charlas, porque al final vemos el paisaje urbano y creemos que es todo de hombres, y al final entre medio de esos hombres hay arquitecturas que no son de hombres. No sabía. Pero falta todavía mucho para andar, ¿no? Para buscar, porque claro, es un trabajo de hormiga, difícil en los archivos, porque los archivos también, el de Bilbao tiene la facilidad que uno puede buscar por años y encontrar los nombres de arquitectas y arquitectos, ¿no? Pero hay otros que no, que hay que entrar por la dirección, entonces es más difícil encontrar cuáles son. Es como encontrar una aguja en un pajar, básicamente, ¿no? A ver, me he dedicado al País Vasco porque, bueno, básicamente, aunque vivo temporalmente en Navarra, media semana en Vitoria, media semana en Navarra, pero no he hecho trabajo de archivo
en Navarra. Sería interesante, Edurne, No, porque me parece hemos estado interesante juntas el otro día. En el caso de las dos vascas, de María Belén Galdosta Balina y de Esperanza Adrada Berriozábal-Goitia, ambas estaban en un ambiente, en el caso de María Belén, los dos hermanos arquitectos, en el caso de Esperanza Adrada, su padre constructor, y creo que que podría ser su tío, porque tampoco tengo acceso a, o sea, sí aparece Adrada y no me acuerdo ahora el apellido de esta persona, que podría ser su tío. Evidentemente el entorno de estas dos mujeres ha facilitado que se incorporen a la arquitectura. No es así en el caso de María del Carmen Mostaza, que ella vino aquí porque había un compañero y se mudó al País Vasco por año y medio, y después se volvió. Bueno, ahora ella falleció. De las dos vascas no tengo noticia. De la madrileña sí, su marido es americano y bueno, y que vive en Madrid y es arquitecto también, sus hijos son arquitectos y bueno, la verdad que han estado muy contentos de que sacara, que mostrara los trabajos de su familia, ¿no? De su madre y su esposa. En la formación lo seguimos teniendo porque las referentes femeninas no aparecen. Y eso es un tema, o sea, hablamos en esta charla sobre las pioneras, pero no se habla en la escuela de arquitectura. Los libros que estudiábamos, que yo soy licenciada en los 90, son los mismos libros que ahora. Claro, uno busca esa bibliografía y dice, a ver, ¿y cómo, claro, cómo nos refleja? Claro, bueno, encima, fíjate, 70, 90 y estamos ahora y seguimos igual, claro. Mientras que no entre, mira, el otro día en una jornada sobre patrimonio y patrimonio industrial, hablar un poco también de este tema, ¿no? De que todo parece como muy periférico, todas estas nuevas reivindicaciones que estamos haciendo las mujeres y estos nuevos trabajos de investigación terminan quedándose aislados, o sea, no entran, no permean en la formación. Y eso es un problema, porque ya la base. Después, bueno, nos podemos meter en tema de cuando, no sé, entrevistaba a las arquitectas, me decían, claro, yo voy con un hombre y lo miran a él, ¿no? En la obra, ¿no? O sea, todavía hay socialmente un temor o un cierto pudor, o no sé cómo llamarlo, pudor no, pero parece que el hombre fuera el referente, ¿no? La mujer, a ver, yo estoy en pareja con un arqueólogo y creen que él es arquitecto y yo soy la arqueóloga, ¿no? O sea, esta cosa que todavía socialmente complica la cosa, ¿no? Entonces, parece que las mujeres en las escuelas técnicas, no sé qué pasa, pero bueno, es un cambio muy profundo. Socialmente ahora digamos que estamos un poquito para atrás, ¿no? Que venimos un poquito para atrás digo, en la sociedad en general, ¿no? Que estamos en un retroceso, ¿no? Difícil, pero bueno. Primero que el espacio, que por ahí no lo comenté, pero el espacio de la arquitectura es muy masculinizado, donde hay que meter horas, trabajar a destajo, esto, lo otro. Claro, no es compatible con los cuidados, con la reproducción, con, digamos, hay como unos momentos, sobre todo de las mujeres, que, claro, son difíciles son incompatibles con una profesión que va hacia ahí, ¿no? Hoy sigue siendo igual en la bibliografía de la facultad, o sea, seguimos estudiando a los hombres, no a sus mujeres que estaban ahí atrás y que le hacían las cosas también a los hombres, ¿no?